Lo edito. Listo. ¿Estás de acuerdo con que se grabe Sí, sí, no hay ningún está problema. listo? Luego te cuento y tú si hay alguna cosa que no quieres que quede, me avisas. Vale. Bueno, entonces estás bueno, no, empiezo por presentarnos. Entonces estoy con Luciana Viteri. Luciana es una usuaria de orientación Tu Huella que ha querido contar su experiencia y contarnos también como las ventajas que encuentra del programa. Yo voy a eliminar mi cámara para, para quitar un poco voy a minimizar aquí el nombre y lo voy a colocar por acá para que no se vea mucho que digamos. Y tú me estás escuchando ahí bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, Lucy, entonces quiero agradecerte, primero que todo, por ofrecerte a dar tu testimonio, porque realmente va a ser muy útil para mí, va a ser súper provechoso y para mucha gente que quizá esté pensando en contratar el programa de orientación Tu Huella y no sepan todavía si les va a servir o no les va a servir, para ellos va a ser muy útil. Entonces, cuéntame primero, ¿tú recuerdas cuando comenzaste o antes de comenzar el programa, en qué situación te encontrabas? Sí. Bueno, te voy a pedir un favor. Antes de que comencemos, perdóname que frené tan en seco. Antes de que comencemos, te voy a pedir, como esto lo vamos a editar y prácticamente que solo va a quedar tu voz, voy a pedirte que las frases sean completas, es decir, que las preguntas mías las respondas incluyendo la pregunta. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo empezaste o cómo estabas antes de entrar al programa de orientación Tu Huella? Me dices, antes de empezar el programa de orientación Tu Huella, yo me encontraba plin, plin, plin. Listo, vale. ¿Sí? Para que podamos sacar mi voz y que quede básicamente muy clara que quede clara tu narración, digamos. ¿Listo? Listo. Perdóname Entonces, que te frené. tranquila. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo estaba ¿En antes de qué empezar? situación te encontrabas? Exacto. Entonces tú me puedes decir, mira, acababa de terminar mi primer año en Derecho. Si no quieres entrar en detalles, no pasa nada. No me tienes que decir que era en el externado. Y me puedes contar, si tú quieres, me puedes contar. Yo tuve un problema académico y me cuestioné muy a fondo, pero además te voy a preguntar sobre tu estado de ánimo, sobre qué te hacía difícil tomar una decisión clara, qué sentías, qué información te faltaba, un poco eso. Y ahí Listo. vamos desarrollando la entrevista, ¿vale? Listo. Vale, muchas gracias. Listo. Listo, entonces, Luciana, cuéntame un poco, antes de comenzar el programa de orientación Tu Huella, ¿en qué situación estabas tú? ¿Cómo te encontrabas? Bueno, yo antes de empezar con el programa Orientación Mi Huella, yo estaba muy perdida en cuanto a qué carrera quería estudiar, porque estuve previamente en una universidad estudiando Derecho por un año y luego de eso no supe muy bien si esa era mi carrera, porque tuve algunos como problemas académicos donde no me iba tan bien y por eso pensaba que esa no era mi carrera y que de pronto no era lo que yo quería hacer. Em, y estaba también pensando en estudiar medicina. Y en ese como semestre en el que estuve perdida, donde ya no estaba estudiando, que fue a principio de este año, empecé a ver muchas series de medicina. Y empecé a decir que esa era mi carrera, que yo quería estudiar medicina, pero también me gustaba el derecho. Entonces, la verdad, no sabía qué hacer porque todo lo que veía sobre las dos carreras me gustaban. Entonces, si veía a alguien estudiando medicina, yo decía que quería estudiar medicina, y si veía a alguien estudiando derecho, quería estudiar derecho. Entonces, no sabía qué hacer, la verdad, y estaba muy perdida con qué era lo siguiente que iba a pasar en mi vida. ¿Cómo era tu vida cotidiana? ¿Cómo era tu estado de ánimo en esa época de receso en que te sentías perdida? Cuéntanos un poquito. Bueno, mi vida cotidiana en esa época, donde no estaba estudiando y no sabía qué carrera elegir, era
como muy monótona. Todos los días hacía lo mismo, no estaba estudiando, em, estaba trabajando con mi primo, pero eran 2 días a la semana y como 3 horas al día, y el resto yo no hacía nada y me la pasaba solo como en internet viendo videos, y uno empieza el algoritmo de las redes sociales. Si tú le das like a algo, te empieza a mostrar un montón de cosas sobre eso que le diste like. Entonces Sí, era eso, como todo el tiempo en el celular, viendo series, em, y mi estado de ánimo era como, no estaba ni feliz ni triste, estaba como simplemente ahí viviendo, o sea, no sentía nada, como lo único que sentía era confusión. Cada vez que me salía algo de alguna carrera o de gente que estaba estudiando en la universidad, yo tenía confusión y miedo sobre mi futuro porque de verdad no sabía qué hacer. ¿cuáles eran como las preocupaciones de tus papás al verte así? Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, las preocupaciones de mis papás en ese momento tenían miedo por mí, porque me veían muy perdida, y ellos tampoco sabían qué hacer porque no me querían obligar a estudiar algo que yo no quisiera estudiar, pero también pensaban que sí, que yo no sabía qué hacer y les daba miedo, porque durante toda mi vida yo soy una persona que tomaba decisiones y las he abandonado, nunca me he quedado con ellas. Entonces les daba miedo que yo tomara una decisión y que luego viera que no era lo que me gustaba y me saliera corriendo como lo había hecho antes. Entonces de eso tenían miedo ellos, como de mi confusión y pensaban que lo que yo eligiera igual me iba como a retractar y hacerles perder, pues, hacer perder como mi tiempo, porque todo se recupera menos el tiempo que uno pierde. Claro, claro. ¿Y el tema económico también era preocupante? Sí, sí, el tema económico era preocupante porque pues habíamos invertido plata en la anterior universidad. También a principio de año yo me inscribí en otra universidad para estudiar derecho también. No duré en esa universidad porque me di cuenta que no me gustaba y me di cuenta a tiempo, pero también se perdió plata en esa universidad. Pero sí fueron muy, como que me apoyaron mucho en ese tema, en el tema económico. Me dijeron cómo podemos buscar soluciones para eso, pero lo único que no tiene solución acá es el tiempo que tú estás perdiendo y el tiempo que vas a perder si tomas una mala decisión. Porque todo, ellos me dijeron eso, todo se recupera menos el tiempo que pierdes. Entonces, obviamente eso era un problema, el tema económico, pero más que eso era como que les preocupaba pues que yo ya estaba creciendo y que les daba miedo que a los 22 años yo dijera, no, esto no es lo mío. Y pues ya a los 22 años uno no está tan joven como para volver a empezar de cero. Claro, claro. Ahora, cuéntame de nuevo con con la frase completa, ¿qué es lo que para ti te hizo como aceptar entrar en el programa de orientación Tu Huella? Ok. Para mí lo que me hizo entrar en este programa, el de orientación Mi Huella, fue darme cuenta de que realmente necesitaba ayuda de alguien más, que no fueran ni mis papás, porque mis papás tenían una inclinación porque yo estudiara derecho, primero porque era una carrera mucho más económica que la medicina, y segundo porque ellos me veían ahí. Entonces no podía pedirle ayuda a mis papás porque ellos siempre se iban a inclinar por el derecho, igual que todo el resto de mi familia, y pues yo tampoco sabía qué hacer y sentí que necesitaba un profesional que de verdad me ayudara con esto. Entonces eso fue lo que me impulsó, como la confusión y que pues no tenía a alguien que de verdad me pudiera guiar sobre como de una manera objetiva. Ok, súper. Cuéntame que, bueno, el programa se llama Orientación Tu Huella, para que lo tengas en cuenta. ¿Qué fue lo que tú encontraste cuando entraste al programa, cuando conociste a María Jimena? ¿Cuál fue como la sensación que te hizo sentir que estabas en el lugar adecuado? Ok. En el momento en que entré a Orientación Tu Huella, supe que iba a encontrar como las respuestas que necesitaba porque desde el principio María Jimena fue muy clara en el programa del curso, sobre todo lo que íbamos a ver, y también me sentí en un espacio donde podía hablar con ella sin ningún problema,
y sabía que era una persona que me iba a ayudar. Entonces, en ningún momento me dio miedo como de contar algo, siempre fui muy sincera y eso es también lo que ayudó mucho en el programa, que uno sea muy sincero con lo que siente y con lo que piensa, porque María Jimena es una persona demasiado comprensiva, que me ayudó muchísimo en todo este proceso y estoy demasiado agradecida con eso. Y desde el primer momento en el que la conocí, sabía que todo iba a salir bien y que al final de que acabáramos este programa, yo iba a estar segura sobre lo que quería estudiar y dónde lo quería estudiar. Ay, eso, oírlo es muy lindo, muchas gracias. Yo recuerdo que dentro del programa pues se hacen unas llamadas a los papás y, y me parece importante que ellos estén involucrados de cierta forma, no influyen directamente en la decisión que esté tomando su hijo o su hija, pero sí son tenidos en cuenta, son escuchados y eso les hace sentir a ellos mucha tranquilidad. ¿Mm? Cuando yo hablé con tus papás, me di cuenta que rápidamente ellos empezaron a ver cambios positivos en ti. ¿Tú recuerdas un poco cómo mejoró como tu vida cotidiana cuando ya empezaste a sentir que el programa te estaba ayudando? Eh, sí, claro, digamos que antes, pues yo antes, eh, toda mi vida mejoró cuando empecé en el programa, porque antes del programa yo trabajaba 2 días y el resto de los días me la pasaba en mi cuarto, acostada, me bañaba pero no me arreglaba y no salía de la casa. Cuando inicié el programa y me empecé a dar cuenta y empezamos a hacer las actividades donde te ayudaban como a saber para qué eras buena, cuál era tu vocación, yo ya empecé a ser más activa, a mirar como universidades que no lo había hecho, a mirar videos, no sobre qué es estudiar derecho, sino como sobre temas específicos de cada carrera. Me empezaba a arreglar, empezaba a salir. En eso sí cambió mucho porque antes no salía, me quedaba en mi cama y entonces sí, desde ahí empecé como a salir más y como a hacer algo por mí en vez de quedarme viendo series todo el día en mi cama. Eso estuvo excelente. Y cuéntame si tú recuerdas actividades o ejercicios o temas que para ti fueron especialmente interesantes o provechosos. ¿Recuerdas algo? Pero sobre los programas que hicimos, o sea, sobre las Sí, actividades. sí, cualquiera de los itinerarios que hicimos o los ejercicios, ya cuando empezaste a averiguar sobre las universidades, ¿recuerdas alguna cosa que haya sido para ti especial? Ok, listo. Sí, sobre todas las actividades que hicimos durante el programa, una que me marcó un montón fue hacer un periódico, como una revista, un artículo que escribían sobre ti como profesional. Ajá, sí. Esa actividad marcó un montón porque me acuerdo que la hice con las dos carreras, con medicina y con derecho. Y cuando la hice con medicina, escribí un montón y sentí que iba a ser médica. Y luego la hice con derecho y también sentí la misma conexión con la carrera. Pero lo que me pasó con derecho es que empecé a escribir cosas más reales, como cosas que de verdad sentía que sí podían pasar. Con medicina me fui un poquito a las series, a las películas que había visto. En cambio, con derecho fue al revés. Y también otra cosa que me gustó un montón fue como un formulario eran preguntas sobre como preguntas sobre con qué te identificas más, qué temas te gustan más. Y ahí me di cuenta Ujú. que de verdad la medicina y como todas las materias que iba a haber en la medicina no eran cosas que de verdad me provocaran curiosidad. En cambio, con todos los temas de derecho, me di cuenta que era una persona más afín a las ciencias sociales y como a las relaciones públicas, a todo esto de las leyes, de la sociedad y pues en la medicina como que no encontré mucha vocación en mis respuestas. Eso fue clave. ¿Volviste a tener alguna duda después de eso? Del formulario. Después de ese ejercicio, sí. ¿Volviste a mm, tener alguna duda? no, después del ejercicio del formulario ya como que sí todavía le tenía amor a la carrera de medicina y pensaba como qué lindo sería estudiarla, pero ya me di cuenta que yo era buena para el derecho.
y que de verdad, como todas mis cualidades como persona, estaban hechas para un buen abogado, que es lo que tiene que tener un abogado. En cambio, no tenía tantas cualidades para la medicina, ni cosas que me interesaran o me provocaran curiosidad. Y ahí ya fue muy clave para mí decir como, bueno, sí, la medicina me puede gustar y me parece chévere lo que hacen los médicos, pero yo soy buena para el derecho y es lo que me provoca curiosidad y ganas de aprender. Eso me parece súper clave. Ahora, ya en la etapa de empezar a buscar universidad y definirte por qué tipo de programa, ¿te sirvió de algo lo que recibiste en orientación tu huella? Bueno, para buscar universidad, el apoyo que recibí en Orientación Tu Huella sí me gustó porque era como no solo mirar el nombre de la universidad y el ranking de las universidades de Colombia, sino meterse al programa de la universidad, ver las materias que ven en la universidad, ver las cualidades de la universidad, como hacia dónde se orienta la universidad, porque muchas veces a la hora de escoger una universidad, nosotros los jóvenes decidimos por la mejor universidad de Colombia o por la que mis papás me dicen que es la mejor o por donde todos mis amigos van a estudiar. Y lo clave para elegir universidad es mirar el pensum y mirar la universidad hacia donde se inclina, porque digamos para el derecho hay universidades que son muy buenas en derecho, pero se inclinan al derecho privado. Hay otras que se inclinan al derecho público, al derecho internacional. Entonces, eso es muy clave a la hora de buscar una universidad y también ver los valores de la universidad, como si es una universidad liberal, todo ese tipo de cosas que tiene la universidad, los espacios que te ofrece la universidad y poner dos universidades y decir, bueno, en esta universidad podría salir como esta profesional y en esta otra podría salir como esta profesional. Entonces, eso fue muy clave a la hora de elegir una universidad. Eso me encanta. Me gustaría entonces que nos cuentes como en qué estado te encuentras en este momento. ¿Qué fue lo que finalmente pasó después de todo este proceso? Porque tú después del programa te demoraste también un tiempo como refinando tu decisión y surgieron nuevas opciones y estuviste como analizando la posibilidad de cambiar de ciudad y todo. Entonces finalmente te decidiste. Cuéntame cómo finalmente cómo quedaron las cosas. Ok, perfecto. Bueno, luego del programa, eh, ahorita mi vida estoy estudiando Derecho en la Universidad de los Andes, acá en Bogotá. Y antes, después de terminar el programa, yo me fui a Bucaramanga un tiempo, 2 meses, y ahí me di cuenta que me gustaba mucho estar allá y dije como, bueno, de pronto puedo estudiar y hacer la universidad acá. Entonces cuando me volví a Bogotá, ya sabía que iba a estudiar Derecho, pero ahora no sabía qué hacer porque no sabía qué universidad elegir, si estudiar en Bucaramanga o estudiar acá en Bogotá. Entonces ese proceso fue muy difícil, pero lo que hice fue ponerme a comparar universidades y ponerme a comparar también mis posibilidades de vida acá en Bogotá y allá en Bucaramanga. Y lo que me ayudó un montón fue conocer gente de las universidades a las que iba a entrar y hablar con gente de esas universidades y ahí pude tomar una decisión y siento que fue la mejor decisión que pude tomar. Fue haber hablado con gente, haberme metido a las universidades. Hay un montón de videos en las dos universidades a las que yo quería entrar sobre profesionales hablando de qué están haciendo en este momento después de haber salido de la carrera. En la página de las universidades también está como el perfil profesional de cada graduado de cada universidad y eso me ayudó un montón para elegirla y creo que tomé la mejor decisión para mi vida y estoy ahorita muy feliz por haber entrado a la universidad y por estar estudiando Derecho. Eso está fabuloso. Bueno, en conclusión, ¿tú recomendarías el programa de orientación Tu Huella? ¿Qué recomendarías? ¿O por qué razón lo recomiendas? El programa de orientación Tu Huella lo recomendaría 100% porque es un programa que de verdad te va a abrir los ojos sobre cuál es tu verdadera vocación y para qué eres bueno, porque muchas veces no nos conocemos y nos dejamos llevar como porque esta carrera se ve chévere y ahí es donde cometemos un error y luego cuando entramos a la carrera nos damos cuenta de que de verdad no era para lo que nosotros estábamos hechos.
Entonces, este programa ayuda mucho a darte cuenta de quién eres, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, y también a quitarte un poquito esa confusión. Bueno, en mi caso fue del todo la confusión de qué estudiar, porque hay muchas personas que nos graduamos del colegio y no tenemos ni idea de qué queremos estudiar y elegimos la carrera así por esta se ve chévere, y ese es el problema más grande. Entonces sí, para quitar la confusión y para de verdad hacer una decisión acertada sobre tu futuro, porque estudiar una carrera no es algo que lo podamos tomar a la ligera, sino siento que todo el mundo, así ya sepa qué estudiar, debería tomar este programa, porque muchas veces uno sabe qué quiere estudiar y luego se mete y se da cuenta que no era bueno para eso. Y acá te das cuenta para qué eres bueno, y como, digamos, la actividad del periódico es la más clave. Como si tú quieres estudiar una carrera y te ponen a hacer esta actividad y no sabes qué poner, ya ahí te puedes dar cuenta que de pronto esa no es la carrera para ti. Es una actividad en la que se escribe un artículo de revista o de periódico con la imaginación, pensando qué estarías haciendo en 10, 15 años dentro de una carrera y cómo estaría haciendo tu vida y cuál estaría siendo tu aporte, ¿verdad? Ese es el del cual estás hablando. Y yo también recuerdo algo que hicimos muy interesante en tu caso y fue conocer cuáles eran tus hábitos de estudio. ¿Recuerdas un poco ese capítulo en el que estuvimos analizando qué es lo que te había hecho de pronto tener malos resultados, habiendo sido una estudiante de colegio aventajada, muy inteligente? En la universidad las cosas flaquearon. ¿Recuerdas un poco cuál fue como ese análisis y ese aporte que te hizo ese ejercicio? Sí, el ejercicio de analizar los métodos de estudio fue muy importante, y más ahora que voy a empezar la universidad, y es darme cuenta que yo sabía que yo era inteligente y que cogía las cosas rápido, y eso me estaba haciendo sentir como que yo podía sacar un parcial en 2 días, que podía estudiar 2 días antes y ya lo podía hacer, y yo era muy desorganizada con el estudio. Entonces, si me dejaba una lectura, yo sabía que la podía leer en 2 horas, entonces la dejaba para el último día, y eso me di cuenta cuando hicimos lo de los hábitos de estudio. Que a veces uno no solo tiene que leer por leer, sino entender lo que está leyendo, y no solo pasar 2 horas leyendo así sin hacer pausas y escribir en una hoja lo que te acuerdas de lo que acabas de leer. Ese era mi gran problema, como que sí, me aprendo las cosas rápido, pero también hay que ser organizados con el estudio. No importa qué tan inteligente seas, si no eres organizado con el estudio te va a ir mal, porque uno tiene que ser aplicado. La inteligencia no es lo único que se necesita para tener buenos resultados. Claro, eso fue muy interesante. Y recuerdo que después de ese análisis, que caíste en cuenta de cosas que no hacías y que podías empezar a hacer, comenzaste también a tomar lecturas que habías dejado de hacer el año anterior en tu anterior universidad y empezaste a retomar hábitos de estudio, Ujú. cosas de la carrera cuando ya te diste cuenta que la carrera era lo que de verdad querías continuar haciendo, ¿verdad? Sí, claro, digamos que apenas hicimos lo de los hábitos de estudio, supe que en mi carrera tenía que leer un montón. Entonces lo que empecé a hacer fue retomar lecturas del año pasado con esos tips de estudio que vimos ahí, y darme cuenta que sacar una lectura de 150 páginas no tomaba 2 horas si uno la hacía conscientemente, con resúmenes, entendiendo lo que dice la lectura, y también me volví un montón más aplicada intentando entender libros, y empecé a leer un montón de libros que no eran de derecho, pero que igual ayudan para la comprensión lectora y para saber cómo leer, porque leer no es solo coger un libro y hojearlo, sino entender lo que te está diciendo. Entonces también me ayuda un montón como a dejar de un lado las redes sociales y empezar a coger libros y leerlos, para que cuando entrara a la universidad y me pusieran lecturas ya no fuera tan difícil, porque ya había aprendido a leer. Veíamos que hay una distancia muy grande entre la forma de estudiar en el colegio a la que estabas muy acostumbrada y que te salía bien, y la forma de estudiar en la universidad que traía para ti grandes desafíos, como a todos, ¿no?
era muy distinto. Sí, claro, pues en el colegio las tareas y todo sí se podían hacer en una hora, de un día para otro, pero en la universidad uno se da cuenta que los parciales no se pueden estudiar un día para otro porque son un montón de temas y son lecturas tras lecturas que si uno deja acumular para el último día, uno no se va a poder memorizar 4 lecturas en una sola noche. Se te quedará una o dos, pero las 4 pues no se van a quedar como en el colegio que sí pasaba, que para un parcial del día siguiente pues uno repasaba el cuaderno y ya estaba bien. Yo recuerdo también que hablamos un poco de la actitud de ser proactiva ante tus profesores, tus compañeros, adelantarte y mirar los programas de los cursos, entender bien de qué iba cada materia, hasta dónde llegaba su alcance. Eso fue importante para ti. ¿Lo recuerdas ahora que vas a empezar derecho en esta otra universidad? Sí, claro, eso fue súper importante para mí y ahorita que voy a empezar, no he empezado clases, empiezo el lunes y ya estaba mirando los programas de cada materia y saber de qué se va a tratar. Porque generalmente en todas las universidades hay un calendario. Entonces, donde te dicen ay, la clase del lunes 5 de agosto se va a tratar de esto. Y uno, lo que yo recomiendo hacer y lo que María Jimena me recomendó es buscar el tema de la clase, leerlo un poquito, no sabérselo todo, pero llegar a la clase preparado, preparar las clases antes y las lecturas que dejan los profesores para las clases son para hacerlas antes de clase para tú saber a qué te vas a enfrentar cuando entres a esa clase y participar con los profesores, lo que pregunten es muy importante. Y también aprendí eso acá. Yo era una persona que nunca participaba en clase, le daba pena, pero precisamente porque no preparaba las clases. Pero estoy segura de que el lunes cuando llegue a clase, después de haber leído, haber visto el programa, saber de qué vamos a hablar, ya no me va a dar miedo participar porque estoy segura de que lo que voy a decir va a aportar en la clase. Luciana, me da mucha, mucha alegría escuchar todo eso. Me encanta y estoy segura de que te va a ir súper, súper bien. Me encanta, me encanta. Te deseo el mejor de los éxitos en toda la carrera y además me alegra mucho que te le hayas medido a ese gran sueño, porque al final me dijiste, esta es como la universidad con la que yo soñé y finalmente te le mediste, ¿no? Hay que ser valientes pues para asumir este gran reto. Tú tienes la meta de ganarte una beca y sé que lo vas a poder hacer. Estoy segura que los elementos que has recibido te lo van a permitir. Así que para adelante y de verdad muchos, muchos éxitos con todo. Mil gracias por todo, en serio, me ayudaste un montón en todo este proceso y de verdad espero que estos 4 años y medio que tengo de carrera sean lo mejor posible y poderme ganar la beca y estoy segura que sí lo voy a hacer porque confío en mí y sé que lo va a poder lograr. Luciana, acabo de recuperar mi... Ya, Sí. Gracias por todo, de verdad. Muy lindas tus palabras, muy lindo ese reconocimiento. Espero que te vaya súper bien, estoy segura de que sí, de que tienes los elementos que necesitas y estoy a la orden para lo que quieras, cuando quieras. bueno, muchísimas gracias María Jimena, de verdad por todo. Un abrazo grandote, gracias por este rato que me has dedicado. Tranquila, que estés muy bien. Tú también. Chao. Chao, chao. Oh.